El Parque Costero del Sur está ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Incluye básicamente dos partidos, que es Magdalena y Punta Indio. Es más o menos una franja de 70 kilómetros de la línea de la costa y unos, en promedio, 5 kilómetros de ancho, pudiendo ser 8 o hasta 10 en algunos sectores. Según la UNESCO, es una reserva de biosfera. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que obviamente es un ente internacional, y define a lo que son las reservas de biosfera como un lugar que sirve de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Lo importante que plantea la UNESCO y que básicamente después se ha trasladado y se ha tomado siempre como un rol clave en todos los programas o proyectos de conservación o áreas protegidas, es que tienen que involucrar a las comunidades locales y a todas las partes de la sociedad que estén interesadas en planificar y en sumar a la gestión de ese lugar. Sumamente importante que estén involucradas todas las partes y sobre todo las comunidades locales. Y de la mano de eso, la UNESCO propone que las reservas de biosfera tienen tres funciones. La principal de ellas es la conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Obviamente, el desarrollo económico y sociocultural de esa sociedad y que vaya de la mano en un ambiente sostenible. Acompañado de todo eso, que haya también un apoyo en la investigación, en la educación y en la formación de la gente. Existe una red argentina de reservas de biosferas, tenemos un total de 15 en la actualidad. Son organizadas a través del Ministerio de Ambiente de la Nación, o ya subsecretaría. Que en la provincia de Buenos Aires tenemos 4 de ellas. Tenemos lo que es el Delta del Paraná, el Parque Pereira Ola, Parque Costero del Sur y Marchiquita. Siendo obviamente el Parque Costero del Sur la más antigua, ya que fue creada en 1984. Otra categoría internacional que posee el Parque Costero del Sur es el sitio Ramsar. Forma parte de lo que es el sitio Ramsar Bahía de San Borondón. Los sitios Ramsar básicamente son humedales de importancia ecológica. El convenio de Ramsar, o convenio sobre los humedales, es un tratado internacional que luego la Argentina aprobó mediante la ley 23.919. Básicamente lo que trata de describir y de definir y categorizar los humedales que son importantes para todo el desarrollo no solamente del país sino del mundo, ¿no? En la Argentina también tenemos un total de 23 sitios Ramsar. En la provincia de Buenos Aires tenemos 3. Uno es la Reserva Natural de Otamendi, que hoy es Parque Nacional, Ciervo de los Pantanos, y también la Reserva Ecológica Costanera Sur. Es importante este sitio Ramsar porque acá se distribuye o llega a estar en algún momento de la temporada el 10% de la población mundial de Calidris subruficoli, ¿sí? Que es un chorlito. Es una de las tantas aves playeras migratorias que llegan a esta región de la Argentina a alimentarse y en algunos casos reproducirse. Por último, en lo que son las categorías internacionales, el Parque Costero del Sur también es un AICA. Que es un AICA, es un área de importancia para la conservación de las aves. Las aves son indicadoras de la biodiversidad de forma general. Esto quiere decir que si nosotros estamos viendo y comprobando que hay un sitio en donde hay aves que están en peligro o que son raras, quiere decir que ese sitio va a tener cosas especiales, ¿sí? Va a tener plantas importantes, va a tener otros animales que también son importantes y que de una u otra manera se entrelazan y se comunican con estas especies de aves. Entonces nos va a marcar de forma indirecta que ese lugar es importante para proteger. Quien maneja los AICAs a nivel internacional es BirdLife y bueno, salta esos lugares para intentar darle posteriormente un marco de protección a esos sitios para evitar la extinción de las aves. Ya en el año 1937, a través de la ley que tienen descrita ahí, la provincia de Buenos Aires declara a los montes naturales que hay en distintos partidos como importantes y que es necesario que con posterioridad se creen reservas en esos lugares. Y obviamente ahí está mencionado el partido de Magdalena, que eso incluye a lo que hoy también es Punta Indio, porque piensen que antes era todo un solo partido que después se subdividió en Magdalena y en Punta Indio.
En el año 1985, a través del decreto 1537, se avala y se declara el interés de ese proyecto de la UNESCO, creando el Parque Costero del Sur, ¿sí? Y lo declara una reserva provincial. Hasta ahí es una expresión de interés de reserva. ¿Por qué? Porque todavía no estaba legislado o normado a nivel provincial las reservas. Eso ocurrió recién en 1990 con la ley 10.907, que es la ley de parques y reservas naturales, que ahí define y categoriza las distintas reservas. Y una cosa importante que nos dice la ley 10.907 es que todas esas áreas protegidas tienen que estar a su vez declaradas por ley. Eso ocurrió en lo que es el Parque Costero del Sur 7 años después, en el año 1997. Recién ahí se declaró como refugio de vida silvestre a lo que es el Parque Costero del Sur y otras áreas más, que en su totalidad se llaman o conforman la Bahía de San Borondón, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el Parque Costero del Sur tiene 3 categorías internacionales, pero la que lo define a nivel provincial es refugio de vida silvestre. La ley 10.907, ¿cómo define un refugio de vida silvestre? Básicamente lo define como una zona que es necesario conservar, porque hay especies o ambientes que están amenazadas. Un área sea refugio de vida silvestre quiere decir que en ese lugar va a estar vedada la caza, porque la menor categoría, ¿sí?, de áreas naturales protegidas según la ley provincial. La reserva del destino se rige bajo el decreto 479 del 2011 y básicamente la define como una reserva natural privada de objetivo definido mixto. Mixto porque es educativo y botánico. ¿Qué quiere decir entonces esta norma? Que el destino es una reserva que tiene una categoría de protección mayor que el refugio de vida silvestre en su totalidad. A diferencia del refugio de vida silvestre, que lo único que estaba prohibido era la caza, y después el resto de las actividades se podían hacer, acá ya no, ya solamente pueden hacerse algunas actividades que vayan de la mano de la conservación. Y bueno, finalmente pasamos a la jurisdicción municipal, en donde tenemos solamente 2 ordenanzas. Una de ellas, que es de Punta Indio, que es la ordenanza 294 del año 98, que dice básicamente que prohíbe la tala de bosque nativo. Y luego en Magdalena hay una ordenanza particular que crea una reserva del Espinillo.